Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Gloria al Señor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7. Vamos a continuar con la serie del libro de los Hechos que hemos llevado hasta este día. La semana pasada iniciamos con el discurso de Esteban. Ustedes recordarán un discurso poderoso. Y Esteban presenta este discurso como una defensa en contra de los que le acusaban. Recuerdan ustedes, ¿no? Que había personas por ahí que le estaban acusando de ciertas cosas. Entonces se dispone a presentar defensa contra las acusaciones falsas que le estaban haciendo a él. Lo vimos en Hechos 6:11, si lo quieren revisar rápido. Hechos 6:11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y en el versículo 13 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra su ley. 4 acusaciones, o una acusación de 4 cosas, que era que Dios, Moisés, este lugar santo y la ley. Y básicamente lo que presenta Esteban a continuación, en el capítulo 7, es defensa en contra de estas cosas. A ver, me están acusando de esto, pero ahí les va la verdad. Ahí les va la verdad, ¿ok? Mis hermanos, ¿cuántos están leyendo la carta o libro de los Hechos? ¿Sí? Eso. A ver, levante la mano. No, bueno, ya. No me presuman. Queda en ti, mi hermano, la verdad. Y nosotros, y me refiero a nosotros, los que estamos presentando esta serie, estamos haciendo esfuerzos grandes. Sobre todo estos textos que nos han tocado en estas últimas veces han sido un gran reto. Lo platicábamos entre los hermanos predicadores. Un gran reto porque estas porciones son algo complicadas de predicar. Aluden a cosas muy amplias que a veces somos tentados a abordar. Y en ocasiones nos vamos más allá y nos salimos un poquito del meollo del asunto, ¿verdad? Así que es importante que ustedes tengan fresca la palabra de Dios en sus mentes, porque nos van a ayudar a nosotros a clarificar. Si ustedes tienen fresco lo que acaban de leer, van a decir: ojo, yo sé lo que está diciendo. Y entonces serás edificado, ¿de acuerdo? Noten las cosas de las cuales es acusado Esteban. Contra Dios, imagínense Esteban hablando contra Dios. Contra Moisés, imagínense un judío hablando contra Moisés, un judío hablando contra el templo y un judío hablando contra la ley. Eran acusaciones verdaderamente graves. Entonces Esteban fue llevado delante del concilio y le preguntó el sumo sacerdote, ¿no? O el sacerdote, sí, el sumo sacerdote, en el versículo 1 del capítulo 7, y le dice: ¿es verdad, Esteban? ¿Esto es así? ¿Estás hablando contra Dios, Esteban? ¿Estás hablando en contra de Moisés, nuestro profeta mayor? ¿Estás hablando en contra de la ley y de este templo, Esteban? Y yo creo que muchos de nosotros, o cualquiera de nosotros que hubiera estado en ese momento, ¿qué hubiéramos respondido? No, a mí que me esculquen, yo no estoy hablando de eso, ¿no? Lo más fácil hubiera dicho: no, Señor, yo no estoy hablando de Moisés, ni de Dios, ni... Pero entonces, en cambio, Esteban se pone a dar un glorioso discurso, mis hermanos, lleno de teología. Esto es teología bíblica. Lo que habla Esteban ahí es teología bíblica. ¿Saben la diferencia entre teología bíblica y teología sistemática? Teología bíblica es que tú sabes lo que dice la Escritura de principio a fin y sabes el tema central, recorriendo cada porción de la Escritura y dices: yo sé de lo que habla toda la Escritura, un gran y amplio panorama bíblico. Eso es teología bíblica. Y teología sistemática es que tú vas aprendiendo las diferentes doctrinas que presenta la Escritura. Eso es teología sistemática. Justificación, redención, santificación y todo, identificación, aprendes, conoces todo este tipo de doctrinas. Eso es teología sistemática. Pero teología bíblica, mi hermano, es que tú conozcas de la A a la Z de lo que dice la Escritura en un panorama amplio de redención. Eso es lo que presenta Esteban, y te quedas maravillado con su discurso, mis hermanos. El conflicto que encontramos nuestros hermanos fue que sacar porciones y sacarle jugo a cada porción, pues iba a ser un gran reto, el que asumimos con valentía. ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. Y esperamos que sea de bendición. Esteban pues se dispone a presentar un discurso poderoso en defensa de tales acusaciones,
Y vimos la semana pasada a Abraham del versículo 1 al 8 y nos quedamos en ese versículo, y a partir del 9 hasta el 19 vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a leer, dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, quien le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre y gran tribulación en toda la tierra de Egipto y en Canaán, y nuestros padres no hallaban alimentos. 12. Pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos. Así el linaje de José fue dado a conocer a Faraón. Y José envió e hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde él y nuestros padres terminaron su vida. Y fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham compró a precio de plata de los hijos de Hamor en Siquem. Como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había asegurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Con astucia, este rey se aprovechó de nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres, haciéndoles exponer a la muerte a sus bebés para que no sobreviviesen. Ustedes conocen también este relato, seguramente. Creo que uno de los libros más leídos es el libro del Génesis, ¿sí o no? ¿Y saben por qué es uno de los libros más leídos? Porque nosotros, cuando viene el fin de año, hacemos promesas: Señor, ahora sí voy a leer la Escritura este año, y entonces empezamos arduamente con Génesis y terminamos Génesis. Pero de ahí en más como que va bajando nuestro ímpetu, ¿sí o no? Pero estoy seguro que Génesis lo conocen la mayoría, y varias veces lo han leído, en esas propuestas de iniciar la lectura. Bueno, pues de algo ha servido, porque seguramente ustedes tienen fresca la historia de Abraham, fresca la historia de José, de los patriarcas, de Jacob, de Isaac y todas estas cosas, ¿no? Entonces no vamos a ahondar mucho en eso, porque sé que sus mentes están llenas de esto. Esteban pues comienza a hacer un recorrido por la historia del pueblo de Israel y menciona de manera cronológica los acontecimientos que dieron origen al pueblo de Israel, al templo y a la ley. Y como les digo, esto es teología bíblica. Esteban va hasta los fundamentos, y es asombroso cómo ver a un varón que acababan de escoger para servir a las mesas esté dando cátedra a los catedráticos. Es asombroso. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a, pues a servir a las mesas? Pero déjame, voy a darle cátedra a los catedráticos. Ahorita vengo, ahorita regreso. Bueno, si hubiera dicho eso Esteban, no se cumplió lo que dijo, ¿no? Porque ya no regresó. Más adelante lo veremos. En primer lugar cita a Abraham, como lo vimos la semana pasada, y ahora cita a los patriarcas, y en especial a José. Más adelante va a citar a Moisés, luego a Josué, luego a David, y termina con Salomón, que fue el constructor del templo. Y si tú vas a cada personaje, tiene mucho sentido lo que habla Esteban, porque está defendiéndose de tales acusaciones contra Moisés, contra Dios, contra el templo y contra la ley. Cita a Moisés, que es el de la ley, cita a David, que es el rey del pueblo, cita a Josué, que fue el que introdujo al pueblo a la tierra, cita a Salomón, que fue el constructor del templo. Todo tiene un sentido de defensa y de argumentación en contra de tales acusaciones. Esteban quería hacerles ver al concilio y a todos los presentes, porque había gente aparte del concilio, ¿no? de estos jueces o ancianos. Había espectadores ahí, ¿no? Inclusive estaban aquellos falsos acusadores delante de ellos. Esteban quería hacerles ver al concilio y a todos los judíos presentes que él no estaba negando ni al pueblo, ni la ley, ni a Moisés, ni el templo, y mucho menos a Dios. Lo que quería mostrar Esteban era el evangelio, que el evangelio que anunciaba tenía que ver con todo esto. En pocas palabras, les voy a hacer este recorrido teológico para mostrarles que lo que yo estoy predicando lo dice, y ustedes lo conocen. Nada más que no lo han entendido. Ustedes lo conocen, solo que no lo han entendido, pero se los voy a aclarar, dice Esteban. Así que, mis hermanos, de esto trata, pero vamos al trono de la gracia para que Dios me dé ayuda para poder clarificar el texto para ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso de alabanza,
has tocado nuestras mentes y corazones, porque te hemos alabado aún también con tu palabra, porque lo que declaramos en la alabanza es bíblico, Señor. Oramos a ti y ahora nos acercamos a tu palabra, Señor, con un deseo fuerte de que nos hables, de que nos clarifiques tu voluntad, de entender, por supuesto, historia bíblica, historia aún secular, Señor, porque estos acontecimientos no solamente son de este libro precioso, sino son acontecimientos universales. Y conocer, Señor, también tu gran propósito para nuestras vidas a través de tu palabra. Háblanos, Señor, utiliza mi voz para poder enseñar a tu pueblo, Señor, que está aquí deseoso de tu palabra, para poderles enseñar, para poderles edificar, para poderles alimentar, Señor, apacentar. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús confiamos y te pedimos. Amén. ¿Qué podemos ver en la porción que me corresponde el día de hoy exponer, mis hermanos? Básicamente dos cosas. Una, el origen del pueblo de Israel, al mencionar a los patriarcas. Y dos, la preservación y multiplicación del pueblo de acuerdo a la profecía de Abraham, o de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Eso es lo que podemos ver, estas dos cosas básicamente en la porción que me corresponde, ¿no? Hechos del 7, del 9 al 19. Ok. Ahora, el origen del pueblo de Israel, comencemos con esto. El origen del pueblo hebreo se remonta hasta Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y eso lo dice en el versículo 8 que ustedes tienen ahí a la mano. Los patriarcas eran los 12 hijos de Jacob. ¿Cuántos saben esto? Digo, para el que no lo sepa, porque ¿qué son los patriarcas? Bueno, los patriarcas son los 12 hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Todos estos, mis hermanos, los 12 hijos de Jacob eran los patriarcas. Esteban va hasta los orígenes del pueblo para mostrar que no está en contra del pueblo, ni en contra de todas las cosas que le dicen estar en contra, ¿no? Es como si les dijera, varones, son falsas las acusaciones. Yo soy judío igual que ustedes y conozco los orígenes de mi pueblo, conozco la historia de mi pueblo, amo y respeto a mi pueblo y hasta me sé el himno nacional hebreo. Es como si les estuviera diciendo eso y les da argumentos. No, en ocasiones nos han dicho a ti, a ver, ¿de qué país eres? No, pues yo soy mexicano. Orgullosamente, a ver, canta el himno nacional. El Estado de México es... No te la sabes, ¿no? Entonces, algo para identificarte que verdaderamente esa es tu nación es que te sepas el himno nacional, ¿no? Que cantas desde niño. Y Esteban se propone a mostrar su nacionalidad y a decir que no estaba en contra de esto, ¿no? Y yo creo que hasta este momento la audiencia estaba complacida porque los judíos se dedicaban a enseñar justamente sus raíces, su origen, sus fiestas, la obra que había hecho Dios con ellos cuando los sacó de Egipto y una serie de cosas. Y yo creo que hasta ese momento los judíos o el concilio decía, oye, qué bien va este Esteban, me está gustando, sigue Esteban, sigue, ¿no? Pero hace un recorrido muy breve, ahora se dispone a hacer un recorrido muy breve de la vida de José. José, conocido como José el... ¿Fuerte? José el Soñador, hasta hay una obra de teatro de esto, ¿no? José el Soñador, conocido así, y José era uno de los 12, era un hijo de Jacob, era un patriarca. Dice en el versículo 9 de nuestro texto, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y hago énfasis en esto porque es clave del texto. Dios estaba con él, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, que le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Esteban, con esta declaración, pero Dios estaba con él, lo que está enseñando es que aunque los hermanos de mala manera, despreciando a José, vendiendo a José, maltratando a José, no, hasta lo querían matar, ¿recuerdan? Lo querían matar y por ahí uno dijo, no lo maten, creo fue Rubén, ¿no? No lo maten, mejor vamos a echarlo a este pozo y una serie de cosas, y iban pasando unos mercaderes, vamos a venderlo, pues hasta nos conviene. Bueno, después de eso, lo que declara Esteban es, pero eso era porque Dios
O sea, con esta declaración que dice, pero Dios estaba con él, es que Dios tenía un propósito para que sus hermanos trataran así a José. Nada en Dios tiene despropósito. Todo tiene propósito, ¿no? Y ahora, ¿cuál era este propósito? Ya vimos en primer lugar lo que nos enseña el texto, el origen de la nación. Ahora, ¿cuál es el propósito de haber tratado así a José? La preservación y la multiplicación del pueblo en Egipto para que se cumpliese la promesa que Dios había hecho a Abraham. Ese era el propósito, mis hermanos. En Génesis 45, 4, vamos rápido. Hoy no hay transmisión en vivo, mis hermanos, no se pudo conectar, pero vamos a grabar el sermón en audio y lo subimos, ¿ok? Por si lo quieren repasar. En Génesis 45, 4 vemos un poco parte de este relato y vemos cómo José mismo declara el propósito que tenía Dios para él. O sea, José estaba entendido, mis hermanos. Bueno, por un tiempo a lo mejor sí dijo, ¿por qué me vendieron? ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué no me quieren? Una serie de cosas, ¿no? Pero ya después se comprendió por qué Dios lo entregó a los egipcios o en manos de sus hermanos para venderlo. Versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, Génesis 45, 4, ¿están ahí? Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Cuando se declaró, cuando se descubrió a ellos, recuerdan que no lo conocían porque pues tenía mucho tiempo de no verlo, lo vendieron de muchacho y luego estaba pues con toda la pinta de egipcio. Acercaos a mí, y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis. Vean qué corazón de José, mis hermanos. Yo creo que cualquiera de nosotros les hubiera reclamado, oye, ¿por qué me hicieron esto? Pero José no. Dice, ni os pese haberme vendido acá, dice el versículo 5, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y luego fíjense lo que dice el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, declara José, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo, mis hermanos? Que el trato que tuvieron los patriarcas con su hermano tenía un propósito de Dios. Esto es exactamente lo que está declarando Esteban delante del concilio en el versículo 11, 12 y 13, capítulo 7, que es nuestro texto. Entonces vino un hambre, estaba hablando Esteban delante del concilio, entonces vino hambre y gran tribulación en toda la tierra de Egipto y en Canaán, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero al oír Jacob, que era el padre de José y el padre de todos los 12, al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, que es lo que acabamos de leer, y así el linaje de José fue dado a conocer al faraón. Y ahora viene una pregunta clave, que es importante para esclarecer esto. ¿Por qué Dios preservó a este pueblo? Eran muy importantes los judíos, eran muy valiosos los hebreos. Hemos visto en la academia matutina o en la escuelita dominical, que es lo mismo, que Dios eligió al más insignificante de los pueblos. ¿No lo vimos así en Deuteronomio 7, versículo 7, donde dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido? No se crean mucho, judíos, hebreos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y era tan insignificante Israel, que por cierto, he mencionado mucho Israel, pero ¿recuerdan cómo se llamaba antes de ser Israel? Jacob. Jacob, después su nombre cambió a Israel, y así se le quedó el nombre a la nación. Ok, bueno. Eran tan insignificante Israel que cuando llegaron a Egipto eran 70 nada más.
Bueno, Esteban dice que 75 en el versículo 14, hay una pequeña controversia ahí, y consulté a algunos comentaristas, pero la verdad es que hay diversas opiniones, no me voy a meter en esos asuntos, pero eran 70, 75 personas, no era un pueblo insignificante, mis hermanos, y antes de eso pues eran menos, seguramente, ¿no? Era tan insignificante que apenas llegaban a, como dice Esteban en el versículo 14, a 75 personas. Y José envió e hizo venir a su padre y toda su familia, que eran 75 personas. Versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde él y nuestros padres terminaron su vida. 16. Y fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham compró a precio de plata de los hijos de Hamor en Siquem. Sigue la pregunta. No la hemos respondido. No se pierdan. Si era un pueblo insignificante entre todos los pueblos, ¿por qué Dios eligió y preservó a Israel? En primer lugar, porque Dios había hecho una promesa y Dios es fiel y cumple sus promesas. Y podemos hacer una aplicación rápida. ¿Te ha hecho alguna promesa Dios a ti? ¿Sí? Hay cientos de promesas de Dios en la Escritura. ¿Cuántas conoces? Yo también no te voy a decir, conozco todas. A veces de memoria no se quedan, ¿verdad? Pero hay unas muy, muy importantes. ¿Qué nos enseña esto? ¿Por qué Dios preservó al pueblo de Israel? Porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Lo que le prometió a Abraham. ¿Y qué le prometió a Abraham? Que se iba a multiplicar el pueblo, ¿no? Le prometió una descendencia, y parte de esto porque le dijo, van a ser presos, van a ser cautivos en Egipto, van a estar ahí tantos años, pero yo los voy a preservar y los voy a multiplicar. En el versículo 17 de nuestro texto dice, como se acercaba el tiempo de la promesa, ¿cuál promesa? Pues eso, lo que acabamos de decir, la cual Dios había asegurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, ¿no? Hasta que se levantó, 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, porque el primer rey amaba a José y tenía toda la confianza en José, pero se levantó otro que lo desconoció, ¿no? Dice el 19, con astucia este rey se aprovechó de nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres, haciéndoles exponer a la muerte a sus bebés para que no sobreviviesen. Ustedes conocen la historia, que las parteras, si era niño, no lo dejaban vivir, si era niña la dejaban vivir, etcétera. Luego de ahí una rescató a Moisés, que lo echó en el río, lo prohijó la hija del faraón, y ustedes conocen la historia. Ok, bueno, así que por la fidelidad de Dios, mis hermanos, a sus promesas, los preservó y los multiplicó. Y ¿saben ustedes qué más entre estas promesas preciosas? Porque no solamente le hizo esta promesa a Abraham, y es importante que nosotros tengamos claro esto, porque es parte del relato de Esteban. ¿Saben ustedes qué más promesas le dio Dios a Abraham? Una tierra, ¿verdad? Y cuando le dijo, Señor, amén, cuando le dijo, Adán, te voy a dar esta tierra, ¿y qué dijo Abraham? Amén, Señor, la recibo, ¿sí o no? Y también te voy a dar una descendencia, ¿y qué dijo Abraham? ¿En qué de conocer eso? Pues ni hijo tengo, ¿no se acuerdan? O sea, primero la tierra, y dijo, sí, piso y arrebato y tomo. Pero luego le dijo, y te voy a dar una descendencia incontable. Cuenta las estrellas, así como la arena del mar, así será tu descendencia. Y pues Abraham dijo, pues, oye Señor, pues si ni hijo tengo, y mi esposa es estéril, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Bueno, segunda promesa. Y tercera promesa, bendecir a todas en su simiente, bendecir en su simiente a todas las familias de la tierra. Y esto es clave, mis hermanos. Una tierra, la pregunta es, ¿la recibió Abraham? Escuché un no y un sí. ¿En qué sentido, pastor? Recuérdense, ¿verdad? Ok, ¿recibió la tierra Abraham? Dice Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero. Sí, recibió la tierra, pero la que Abraham entendió que iba a recibir. Sí la recibió. Fíjense, por la fe, estoy en Hebreos 11:9. Es más, vamos, porque esto es hermoso, mis hermanos. Porque es más, la misma tierra que le prometió Dios a Abraham es para ti. Es para ti, mi amado hermano. Hebreos 11:9 y 10.
y luego nos brincamos al 13, 14, 15 y 16. Fíjense, dice Hebreos 11, versículo 9, es el pasaje de la fe o el capítulo de la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, está hablando de Abraham, morando en tiendas con Isaac y Jacob, sus hijos, coherederos de la misma promesa. Y ven cómo aparece aquí Jacob, que es Israel. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego dice en el 13, conforme a la fe murieron todos estos, Abraham, Isaac y Jacob, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, no recibieron la tierra física, pero sí recibieron la tierra espiritual, la que esperaban, porque ahí lo dice el 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender, o sea, los que dicen que son, fíjense, los que dicen que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿tú dices eso? ¿Tú dices eso, que eres extranjero y peregrino sobre la tierra? Entonces estás dando claramente a entender que buscas una patria. 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y Abraham fue allá, y Jacob fue allá, e Isaac fue allá, y no sé si alguien más, ya iba a decir los patriarcas, pero no sé si todos, no sé si todos. Ok, bueno. Entonces, ¿recibió Abraham la tierra? Sí, por fe la recibió. Él entendió perfectamente que no era un pedazo de polvo, de piedras, con árboles y con agua tal vez. Él entendió perfectamente que era la patria celestial. Amén. Ok, ¿y qué más le prometió Dios a Abraham? Una descendencia como las estrellas. ¿Y recibió esa descendencia? ¿O Dios cumplió esa promesa a Abraham? Sí, mis hermanos. ¿Quiénes son esa descendencia como las estrellas, como la arena del mar? ¿Quién es? Los judíos eran. Juan 8:37, vamos. Juan 8:37. Porque los judíos dicen ser, mis hermanos. Ellos dicen ser esa descendencia como las estrellas de parte de Abraham. Dice el Señor Jesucristo, sé que sois descendientes de Abraham, hablando a los judíos, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué declaración, mis hermanos? A los judíos, en su cara. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cuántos, mis hermanos, déjenme hacer un pequeño comentario aquí, no me puedo resistir, lo voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros, o cuántos les han dicho a ustedes, no, es que Jesús no era duro ni ofensivo, era muy amable, ¿sí? Vean esto, mis hermanos. Que Jesús le haya dicho a aquellos, los de su misma nación, ustedes son hijos del diablo. No era muy amable que digamos esa declaración. Sabemos que Jesús es todo amor, por supuesto, pero tenía celo por su padre y por todas estas cosas. Bueno, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice Jesús a los judíos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y más adelante les dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, dice, y se gozó. Se gozó Abraham de que vio el día del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son entonces los descendientes? Si Jesús les está diciendo, ustedes son hijos del diablo, ¿quiénes son entonces los descendientes de Abraham?
Pablo lo explica en Gálatas 3:28 y dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Levante la mano los de Cristo. Ay, no, todos levantaron la mano, estoy espantado. Deje mejor hablarles de evangelismo, del evangelio. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, tierra, una gran familia y bendiciones en el Señor. Herederos según la promesa. Esteban se propone mostrar a los judíos que Jesús es la causa de todo. Lo acusaron en contra de Dios, de hablar en contra de Dios, de la ley, de Moisés y todo. ¿Y qué dice Esteban? Espérenme, todas estas cosas de las que me acusan no son ciertas, pero les voy a enseñar el sentido correcto de lo que dice la Escritura. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de lo que yo estoy hablando. Esteban fue acusado injustamente de hablar contra Dios, ¿no? Pero ¿cómo iba a hablar en contra de Dios si Jesús es Dios? No podía hacerlo. Fue acusado de hablar blasfemias en contra de Moisés, pero ¿cómo iba a hablar en contra de Moisés si también Moisés habló de Jesús? Anunciaba a Moisés a Jesús. Fue acusado de hablar contra la ley, pero no podía hablar en contra de la ley, pues la ley fue nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Jesús. Y la ley nos muestra el pecado para mostrarnos que, valga la redundancia, la ley nos muestra el pecado para hacernos ver que necesitamos un Salvador. ¿Quién es? Jesús. La ley nos lleva a Jesús. No pudo hablar en contra del templo porque el templo y todo lo que se hacía ahí representaba a Jesús. Los utensilios, los sacerdotes, los sacrificios representaban a Jesús. Así que Esteban no estaba hablando en contra de esto. Lo que hace con su discurso es mostrar que todo se trata de Cristo desde el principio. La simiente, las promesas, el pueblo, la ley, el templo. Todo se trata de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es la causa del templo. Jesús es la causa de la ley. Jesús es la causa de nuestro texto. Jesús es la causa de que Dios preservara a Israel en Egipto por mano de José, por medio o para preservar a este pueblo insignificante que había prometido salvar Dios. ¿Ok? Así que, ¿de qué trata nuestro texto? De Jesús. Jesús es la causa de la preservación del pueblo en Israel. Ahora, ¿por qué es la causa Jesús de que Dios preservara a ese pueblo? Porque Dios había prometido que del pueblo de Israel iba a venir el Salvador. Entonces, ¿qué hizo Dios? Preservar al pueblo de Israel para que por Israel viniera el Cristo. ¿No dice el Señor Jesucristo hablando con la samaritana en San Juan 4, la salvación viene de los judíos? ¿No dice así? Mejor interpretado podría ser, el Salvador viene de los judíos. Porque de hecho muchos judíos se jactan de eso y dicen, nosotros somos los salvadores. Algunos, ¿no? La salvación o el Salvador viene de los judíos. Es por eso que Dios preservó a este pueblo ahí en Egipto. ¿Ok? Cristo fue anunciado por Dios por medio de Abraham, por medio de Moisés, por medio de David y de todos los profetas, hasta Juan el Bautista, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 24:25, yo se los leo, dice: entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras, como lo hizo Esteban, lo que de Cristo decía, lo que de él decían. Exactamente lo que hizo Esteban, les declaró en todas las escrituras que se trataba de Jesús. En pocas palabras, mis hermanos, y voy acabando. En pocas palabras, Esteban les está diciendo, Dios, el Dios que ustedes dicen creer, o en quien ustedes dicen creer, ha anunciado a Jesús de muchas maneras desde el principio,
pero ustedes se resisten a su voz. Ustedes se resisten al anuncio de salvación. Ustedes se resisten a lo que Dios ha venido haciendo y no lo reciben. Es por eso que los acusa en el versículo 51 de nuestro capítulo 7. Los acusa duramente, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Cuántos profetas vinieron anunciando a Cristo a lo largo de la historia? ¿Y a cuántos despreciaron, desecharon, mataron, encarcelaron? Y ellos anunciaban al Cristo, mis hermanos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo? Y ahora habéis venido a ser sus traidores y asesinos. Así que Esteban les presenta el origen del pueblo, la preservación del pueblo, y les hace un reclamo por su necedad y no recibir el evangelio, que es justamente lo que anunciaba Esteban y los profetas. Otra promesa, y con esto cierro, porque es importante esto. Otra promesa de Dios a Abraham fue bendecir a todas las familias de la tierra. ¿No le dijo? En Génesis 22:18 dice: en tu simiente, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Eso dice Génesis 22:18. Ahora busquen un texto, Gálatas 3:16. ¿Ya están ahí? Mis hermanos, no sé qué haríamos sin el Nuevo Testamento. ¿No? Fíjense, ¿cuántos esfuerzos podríamos hacer por entender el Antiguo Testamento sin llegar a entenderlo si no tuviéramos el Nuevo? El Nuevo Testamento nos clarifica el sentido, lo que querían decir allá aquellos escritores, y Dios mismo que los inspiró, ¿no? Le dice Dios a Abraham: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo nos explica qué quiso decir Dios. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, lo acabamos de leer. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, la promesa de Dios a Abraham era bendecir a todas las familias de la tierra en Cristo. Y la pregunta es, ¿qué estaba haciendo Esteban? Queriendo bendecir a todos, mis hermanos, por el evangelio. Queriendo bendecir a todos en Cristo. Y por eso lo llevaron ahí. ¿Qué estás hablando? Pues estoy hablando lo que dicen las Escrituras. Estoy hablando lo que dicen las Escrituras que ustedes conocen, pero que no creen. Y que no les ha sido revelado a ustedes. No estoy hablando nada diferente, en pocas palabras, dice Esteban. Estoy hablando lo mismo que Dios siempre ha hablado. El evangelio, eso estoy hablando. De Cristo, de eso estoy hablando. Pero ustedes son duros de recibir. Y matan a los profetas y me van a matar ahorita. Casi, casi. De eso se trata, mis hermanos. ¿Por qué surgió el pueblo de Israel? Porque Dios quiso traer al Mesías de ahí. ¿Por qué preservó al pueblo de Israel? Porque Dios había propuesto traer al Mesías de ahí. Por eso, no porque fuera muy importante Israel. Había algo muy importante en Israel: Cristo. Eso es lo importante, mis hermanos. Yo por eso siempre he dicho, ni Israel ni María merecen mayor atención. Cristo es el centro, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuántos se desvían por Israel? Y casi le rinden honor a la nación de Israel. No es Israel, es quien venía. La simiente de Abraham, ese, Cristo. A él la gloria. No es María, otros con María, ¿no? No es María, es el Hijo de María. El Cristo. De eso se trata. De eso se trata toda la Escritura. Y Esteban hace un recorrido glorioso para mostrarles eso. Y todavía sigue más. No se pierdan la continuación. Anunciar el evangelio del Señor es para bendecir a todos, mis hermanos. Eso hacía Esteban,
Eso hacían los apóstoles, eso hacían todos los cristianos. Y ahí tiene cumplimiento la promesa de Dios a Abraham, a la simiente de Abraham en Cristo, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y yo te pregunto a ti, concluyendo, ¿tú crees ese anuncio de Esteban? ¿Tú crees esa promesa de Dios a la simiente de Abraham? ¿Tú crees al Evangelio? ¿Tú crees en la buena noticia de salvación? ¿Sí? Tal vez no la conozcas bien y digas, bueno, pues ¿de qué se trata esa noticia? Si yo te dijera ahorita que hay un 50% de descuento en tal producto, pañales por decir, tú irías a comprar inmediatamente pañales porque es una buena noticia. 50% de descuento, ¿cuántos pañales? Pues échame 10 bolsas. Pero resulta que ni hijos tienes. ¿Sería buena noticia para ti que no tienes hijos ir a comprar pañales o que estén de descuento? Pero la noticia, la buena noticia es que hay salvación para los pecadores. Es algo que sí tienes. Eres pecador. Pero la buena noticia es que en la simiente de Abraham, en Cristo, hay salvación y perdón de pecados si vienes a Él en arrepentimiento y fe en este momento. Y eso es garantía. Eso es garantía, mis hermanos. La Escritura lo acredita. Si tú te arrepientes de tus pecados, primero reconoces que eres pecador, te arrepientes de ellos y pones tu fe en el Salvador, el Señor te dice, desde hoy eres mi hijo, inocente, y vendrás conmigo. Ahora eres mi pueblo y toma esta herencia, toma esta patria, y una gran familia es tuya. Eso es glorioso, mis hermanos. Dios sigue obrando hoy. ¿Tú quieres ser bendecido por Dios? ¿A cuántos les prometieron el cielo en alguna ocasión? Evangelizando, ¿no? Oye, ¿te gustaría ir al cielo? ¿No? Así nos enseñaban también y llegábamos con otra persona. Oye, ¿te gustaría ir al cielo? Pues ni modo que te diga, no, me gustaría ir al infierno. O sea, es una pregunta muy retórica. Ya sabemos la respuesta, ¿no? A menos que esté medio... Bueno. Y yo no te estoy preguntando esto en este sentido, si quieres ir al cielo. Yo te pregunto, ¿te reconoces pecador? ¿Necesitas esta buena noticia al Salvador? Ahí está pues. Es para ti. Cree en el Señor Jesucristo y ven a Él hoy en arrepentimiento y fe. Oremos, amados hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Es precioso cómo estos pasajes históricos, Señor, estos relatos de tu palabra, del Antiguo Testamento en especial, en específico, cómo contienen verdades gloriosas y preciosas, Señor. Y tu propósito ahí, Señor, y tu propósito de traer al Mesías Salvador, a nuestro Rey. Por eso es que preservaste esta nación y por eso es que diste origen a este pueblo, Señor, y a este linaje. Y ahora nosotros por la fe, Señor, venimos a ser parte de tu pueblo por la promesa que le diste a Abraham. Gracias, Señor, porque nos has concedido esta dicha de ser tu familia, Señor. Y ahora concédenos también comunicar esta verdad a alguien más, Señor, para que vengan también a tus pies, así como nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.